Hola, bienvenida o bienvenido una vez más al canal Sydney. Antes de adentrarnos en la historia de hoy, que toca fibras muy sensibles sobre la soledad que se vive en compañía, te pido un pequeño gesto. Si sientes que este espacio te acompaña, suscríbete y deja tu me gusta. Es la única forma de saber que estás ahí, al otro lado, escuchando. El zumbido se detuvo en seco. No fue una disminución gradual de la potencia, ni un aviso previo. Simplemente, el motor eléctrico dio un último estertor agónico y cayó. En ese instante, el silencio del cuarto de baño se me vino encima como una losa de cemento. Me quedé inmóvil, sentada en el borde de la bañera, con la toalla a medio caer y ese aparato de plástico blanco, ahora inerte, apretado contra mi pecho. Mi respiración era lo único que se escuchaba, entrecortada, pesada, rebotando en los azulejos fríos. Afuera, al otro lado de la puerta, se oía el sonido amortiguado del televisor. Estaban dando las noticias de la noche. Podía distinguir la sintonía, esa música urgente y repetitiva, y después la tos seca de Ricardo, mi marido, una tos rutinaria, sin importancia, que marcaba el ritmo de nuestras noches desde hacía 15 años. Miré el aparato en mi mano, masajeador de tejido profundo, decía la caja que había escondido al fondo del cesto de la ropa sucia 3 días atrás. Había muerto. Las baterías se habían agotado justo en el momento en que mi cuerpo empezaba a recordar que estaba vivo, y lo que quedó no fue relajación, ni alivio. Lo que quedó fue un vacío tan grande, tan físico, que sentí ganas de llorar, no por tristeza, sino por la humillación de depender de 2 pilas alcalinas para sentir algo parecido a una caricia. Para entender por qué una mujer de 48 años termina llorando en un baño con un juguete barato en la mano, tengo que explicarles cómo es el frío, no el frío del invierno. Ese se arregla con una manta. Hablo del frío de la indiferencia. Ricardo es un buen hombre. Eso es lo que le digo a mi madre cuando me pregunta. Eso es lo que le digo a mis amigas cuando tomamos café. No bebe, no juega, no me levanta la voz. Es un proveedor responsable y un padre presente para nuestros hijos, que ya son universitarios y casi no paran por casa. Pero Ricardo dejó de verme hace mucho tiempo. No sé decir exactamente cuándo ocurrió. No hubo una pelea, ni una infidelidad, ni un portazo dramático. Fue una erosión lenta, como la del agua sobre la piedra. Al principio, eran excusas. Estoy cansado. Hoy tuve mucho lío en la oficina. Me duele la cabeza. Luego, las excusas desaparecieron y fueron reemplazadas por la rutina. Un beso en la mejilla al llegar, rápido, seco, sin contacto visual. Una cena con la televisión encendida para no tener que buscar temas de conversación. Y en la cama, esa distancia insalvable de 30 centímetros entre su espalda y mi pecho. Yo intentaba acercarme. A veces, mientras él leía, le ponía una mano en el hombro, o rozaba mi pie con el suyo bajo las sábanas. Él no se apartaba bruscamente. Eso hubiera sido hasta preferible, porque implicaría una reacción. Él simplemente se quedaba quieto, rígido, tolerando mi contacto como quien tolera una mosca molesta, esperando a que yo me cansara y me retirara. Y siempre me retiraba, me daba la vuelta, mordiéndome el labio, sintiéndome sucia por pedir lo que se suponía que debía ser natural. Esa es la humillación silenciosa, sentirte una mendiga en tu propia cama. Sentir que tu piel tiene hambre, una necesidad física de ser tocada, apretada, reconocida, y que la única persona que tiene permiso para hacerlo te trata como a un mueble más de la habitación. Empecé a dudar de mí misma. Me miraba al espejo y buscaba los fallos. Estaba demasiado gorda, demasiado vieja, me teñí el pelo, compré cremas caras, renové la ropa interior. Una noche, hace 6 meses, salí del baño con un camisón de seda que me había costado una fortuna. Me sentía ridícula, pero tenía esperanza. Ricardo estaba ya en la cama, mirando el móvil. Levantó la vista un segundo,
Solo un segundo. Apaga la luz del pasillo cuando vengas, dijo, y volvió a mirar la pantalla. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Me acosté a su lado, con el camisón de seda que de repente me picaba como si fuera lana de acero, y lloré en silencio, con mucho cuidado de que la cama no se moviera para no despertarlo. Él roncó a los 5 minutos. La idea del masajeador no fue algo planeado. Me apareció en un anuncio mientras navegaba por internet buscando remedios para el insomnio. No era un juguete explícito. Se vendía como un aparato para aliviar tensiones musculares, aunque el diseño sugería otra cosa. Lo miré durante días. Lo metía en el carrito de la compra y lo sacaba. Me sentía patética. ¿A esto había llegado? ¿A sustituir a mi marido por un motor? Pero el cuerpo gritaba. No era solo deseo sexual, aunque también. Era la necesidad de sentir una vibración, una energía, algo que me sacudiera el entumecimiento emocional. Lo compré un martes por la tarde, con el corazón acelerado como si estuviera cometiendo un delito. Cuando llegó el paquete, me aseguré de ser yo quien abriera la puerta al repartidor. Lo escondí como si fuera droga. Esperé 3 días para usarlo. 3 días en los que Ricardo siguió con su rutina: trabajo, cena, televisión, dormir. Ni una mirada, ni una pregunta sobre cómo me sentía. Yo era invisible. Y entonces llegó esta noche. Ricardo se quedó viendo un debate político. Le dije que me iba a dar un baño largo porque me dolía la espalda. No me preguntó si necesitaba algo, solo asintió. Llené la bañera, cerré con llave, algo que nunca hacemos en casa, y saqué el aparato. Mis manos temblaban al ponerle las pilas. Me sentí culpable, sucia, y al mismo tiempo, extrañamente poderosa. Era algo mío, un secreto. Lo encendí. El zumbido me pareció estruendoso en el baño pequeño. Tuve miedo de que Ricardo lo oyera, así que abrí el grifo del lavabo para disimular el ruido. Me senté en el borde, cerré los ojos y acerqué el cabezal a mi piel. Al principio fue solo cosquilleo, luego presioné más fuerte. La vibración recorrió mis muslos, subió por mi vientre. No era una caricia humana, no tenía calor, no tenía ternura, era mecánica, constante, implacable, pero estaba ahí, me hacía sentir. Por primera vez en años, mi cuerpo reaccionaba. Gemí bajito, tapándome la boca con la mano libre. Las imágenes de mi vida matrimonial, de la soledad, de las noches mirando el techo, se mezclaron con la sensación física. Era una mezcla de placer y rabia. Quería terminar, quería explotar, quería sacar todo ese veneno acumulado. Estaba cerca, muy cerca. Mi respiración se aceleró, el corazón me golpeaba las costillas. Estaba a punto de cruzar esa línea donde el cerebro se apaga y solo queda el cuerpo. Y entonces, sucedió. El motor carraspeó y murió. Silencio. Me quedé ahí, con los ojos abiertos, mirando los azulejos. El placer se cortó de golpe, dejándome a medio camino, suspendida en un abismo ridículo. Y ahí fue donde la realidad me golpeó. No había nadie. Estaba sola en un baño, excitada y frustrada, con un trozo de plástico inútil en la mano. Afuera, Ricardo tosió de nuevo. Me levanté despacio, sintiendo como el frío de la noche se colaba en mis huesos. Tiré el aparato a la papelera, pero luego lo pensé mejor y lo saqué. No podía dejarlo ahí. Lo envolví en la toalla sucia. Me miré al espejo. Tenía las mejillas encendidas y los ojos brillantes, pero la expresión de mi boca era de una tristeza infinita. Me vestí con el pijama de franela, el antisexy, el de siempre. Salí del baño. Ricardo ya había apagado la televisión y estaba subiendo las escaleras. ¿Estás bien?, preguntó sin volverse. Ya en el primer escalón. ¿Has tardado mucho? Sí, dije, y mi voz sonó ronca, extraña. Se acabaron las pilas. ¿Qué? Se detuvo, pero no me miró. Nada, que estoy cansada. Subimos en silencio. Me metí en la cama, en mi lado, en mi trinchera. Pero esa noche, algo había cambiado.
La frustración de las baterías agotadas había encendido una mecha diferente. No podía seguir así. No podía resignarme a ser un fantasma que necesita pilas para sentirse viva. Mientras escuchaba la respiración de Ricardo volverse pesada y rítmica, tomé una decisión. No sabía qué iba a hacer, pero sabía que el silencio de esa casa, ese silencio perfecto y educado, tenía que romperse, y si él no lo rompía, lo haría yo, aunque en ese momento, no tenía ni idea de las consecuencias que tendría mi pequeño acto de rebeldía al día siguiente. El sonido de la cucharilla golpeando el interior de la taza de café se convirtió en mi tortura personal a la mañana siguiente. Clean, clean, clean. Ricardo removía el azúcar con una meticulosidad exasperante, girando la muñeca en el sentido de las agujas del reloj, la vista clavada en la tablet apoyada contra el servilletero. No había levantado la mirada ni una sola vez desde que se sentó. «Buenos días», había dicho yo al entrar, con la voz un poco más alta de lo normal, buscando provocar alguna reacción, aunque fuera sorpresa. Fue su respuesta. Un sonido gutural, genérico, que servía para todo, para saludar, para asentir, para ignorar. Me senté frente a él, observé las arrugas alrededor de sus ojos, el gris avanzando en sus sienes. Era un hombre atractivo, objetivo y pulcro. Olía a jabón y a esa loción de afeitado que yo misma le regalaba cada Navidad. Pero esa mañana, mirarlo me producía una sensación física de asfixia. Recordé mi cuerpo vibrando la noche anterior, la urgencia, el calor, y luego el corte abrupto, el silencio frío. Y ahí estaba él, el hombre con el que compartía hipoteca y apellido, completamente ajeno a que su mujer, a solo unos metros, se estaba marchitando por falta de contacto. Se acabaron las pilas del mando de la televisión. Mentí. Solté la frase de golpe, mientras untaba mantequilla en una tostada que no tenía hambre de comer. Ricardo detuvo la cucharilla un segundo. Sí, dijo sin mirarme, pues compra más cuando salgas. Las de la marca buena, que las otras duran poco. Sí, respondí, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. Que duren mucho. Eso es importante. Él no captó la ironía. Por supuesto que no. Se bebió el café de 2 tragos, se limpió la comisura de los labios, me dio un beso rápido en la coronilla, ese beso que se da a una tía abuela o a una mascota, y se marchó. Escuché el motor del coche alejarse y, por primera vez en años, no sentí alivio por quedarme sola en mi reino doméstico. Sentí pánico. La casa se me venía encima. Salí al supermercado a media mañana. Necesitaba salir de esas 4 paredes. Me encontré deambulando por los pasillos sin ver realmente los productos. Mi mente estaba en un bucle obsesivo. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento nos convertimos en compañeros de piso educados? Llegué a la sección de electrónica y ferretería del supermercado. Ahí estaban, pilas, paquetes de 4, de 8, de 12. Me quedé parada frente al estante, sintiéndome observada, aunque el pasillo estaba vacío. Agarré el paquete más grande. Extra duración. Prometía el envase con letras doradas y rayos dibujados. Me pareció grotesco. Estaba comprando energía enlatada para suplir el amor que mi marido me negaba. «Elena», el grito me hizo dar un salto. El paquete de pilas se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido seco. Era Marta, una vecina. Venía hacia mí con su carrito lleno y esa sonrisa perenne de quien parece tener la vida resuelta. «Ay, perdona, mujer, qué susto te he dado», se rió, agachándose para recogerme las pilas. «Madre mía, ¿te vas de acampada? ¿Cuántas pilas?» Sentí que la sangre se me iba a los pies. Quise arrancarle el paquete de las manos. «Es para los juguetes», empecé a decir, y me detuve horrorizada. «De mis sobrinos», corregí torpemente. «Vienen el fin de semana. Tienen muchos coches teledirigidos». Marta ni siquiera parpadeó. No había malicia en ella, solo mi propia conciencia sucia proyectando sombras. «Claro, oye,
¿Qué tal, Ricardo? Hace mucho que no os vemos por el club. Bien. Trabajando mucho. Ya sabes cómo es. Sí. Un santo. Tienes una suerte, Elena. Hombres así, tan caseros y responsables, ya no quedan. El mío ayer llegó oliendo a tabaco y juro que él no fuma. En fin, nos despedimos y me quedé allí, abrazada a mi paquete de pilas industriales. Un santo, casero. Las palabras de Marta me retumbaron en la cabeza todo el camino de vuelta. La sociedad veía un matrimonio perfecto. Yo veía una cárcel de terciopelo. Esa tarde, la casa estaba en silencio. Subí al baño, recuperé el aparato de la toalla que ya había lavado y secado, borrando las huellas de mi crimen, y le puse las pilas nuevas. El zumbido volvió, potente, agresivo. BZZZZT. Lo apagué enseguida. Saber que funcionaba me daba una extraña tranquilidad, como tener un arma cargada en el cajón de la mesilla. No lo usé, no quería usarlo, quería que esa energía viniera de otro lado. Preparé la cena con esmero. Pescado al horno, vino blanco, velas. No era nuestro aniversario, no celebrábamos nada, solo quería crear un escenario donde fuera imposible ignorarme. Me puse un vestido que no usaba desde hacía 3 años, un poco ajustado, de color azul profundo. Me solté el pelo. Cuando Ricardo llegó, se detuvo en el umbral del comedor. ¿Celebramos algo?, preguntó, aflojándose la corbata con gesto cansado. No, solo quería cenar bonito. ¿Te molesta? No. No, huele bien. Voy a lavarme las manos. La cena fue un desastre a cámara lenta. Él comía, decía que estaba rico, y miraba el móvil de reojo. Yo servía vino. 1 copa, 2, Ricardo, dije. Cuando ya estábamos con el postre, mi voz tembló un poco. Él levantó la vista. Tenía los ojos vidriosos por el cansancio. Dime, ¿me ves? La pregunta quedó flotando sobre las velas. Él frunció el ceño, confundido. ¿Cómo que sí te veo? ¿Estás ahí delante? No, Ricardo, me refiero a si me ves. A mí, a Elena. No a la persona que te pone el plato en la mesa. ¿Te das cuenta de que llevo este vestido? ¿Te das cuenta de que me he pintado los labios? Él suspiró. Un suspiro largo que desinfló sus hombros. Dejó el tenedor con suavidad. Elena, por favor, son las 10 de la noche. He tenido un día infernal con los auditores. No empieces con tus filosofías. Estás muy guapa. Sí, el vestido te queda bien. ¿Contenta? ¿Contenta? La palabra fue como una bofetada. No había rabia en su voz, solo hastío. Trató de complacerme como se complace a un niño caprichoso para que se calle. No son filosofías, Ricardo. Es que me siento sola. Estoy sentada a medio metro de ti y me siento sola. No estás sola. Estoy aquí, dijo él, levantándose y recogiendo su plato. Simplemente no soy un adolescente de 20 años para estar todo el día con arrumacos. El amor maduro es esto, Elena. Compañía, tranquilidad. Se fue a la cocina. Escuché el agua del grifo. Compañía, tranquilidad. Eso era para él el amor. Un acuerdo de no agresión, una coexistencia pacífica hasta la muerte. Me quedé sentada frente a las velas que lagrimeaban cera sobre el mantel. La humillación no fue un grito, fue ese no empieces, esa invalidación total de mis necesidades. Me sentí ridícula con mi vestido azul y mis labios pintados. Subí las escaleras antes que él. Me quité el vestido y lo tiré al suelo, sin cuidado. Me puse una camiseta vieja, me metí en la cama y apagué mi luz. Cuando Ricardo entró en la habitación 10 minutos después, yo fingía dormir. Sentí cómo se acostaba, cómo suspiraba de alivio al encontrar el colchón. Buenas noches, susurró, cumpliendo el protocolo. Esperé a que su respiración cambiara, a que llegara el ritmo profundo del sueño. 10 minutos, 15, 20. Cuando estuvo dormido, deslicé la mano bajo mi almohada. Allí estaba, el aparato, frío, duro, plástico. Mis dedos rozaron el botón de encendido. Sabía que era una locura. Él estaba ahí,
a 30 centímetros. Si se despertaba, ¿qué le diría? ¿Cómo explicaría el zumbido bajo las sábanas? Pero la rabia era más fuerte que la prudencia, la rabia y una necesidad desesperada de sentir que yo era dueña de mi propio placer, ya que él había renunciado a ser parte de él. Con el corazón golpeándome la garganta, con un miedo atroz a ser descubierta y un deseo suicida de serlo, deslicé el aparato bajo el elástico de mi ropa interior, y lo encendí. El zumbido bajo el edredón nórdico sonaba, para mis oídos, como un martillo neumático rompiendo el asfalto. Apreté el aparato contra mi cuerpo con una desesperación que no tenía nada de erótica y sí mucho de supervivencia. Mordí la funda de la almohada para ahogar cualquier sonido, cualquier gemido que pudiera escaparse, no de placer, sino de angustia pura. Sabía que era una locura. La física es la física. La vibración no se quedaba solo en mi cuerpo, viajaba a través del colchón, de los muelles, expandiéndose en ondas concéntricas hacia el otro lado de la cama, hacia él. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Era una mezcla de terror y desafío. Una parte de mí quería que se despertara, quería que se diera la vuelta y me preguntara qué demonios estaba haciendo. Quería el conflicto, quería el grito. Cualquier cosa era mejor que esa paz de cementerio en la que vivíamos. Llegué al final rápido, demasiado rápido. No fue una explosión de fuegos artificiales, fue un espasmo nervioso, una descarga de ansiedad acumulada que me dejó los músculos temblando y los ojos llenos de lágrimas. Apagué el aparato con un clic seco bajo las sábanas. El silencio volvió a caer sobre la habitación como una guillotina, y entonces, me di cuenta, Ricardo había dejado de roncar. Me quedé congelada, con el aparato aún caliente apretado en la mano, sin atreverme a respirar. Su espalda seguía ahí, inmóvil, a la misma distancia de siempre, pero el ritmo de su respiración había cambiado. Ya no era ese resuello profundo y pesado del sueño REM, era una respiración controlada, superficial, atenta. Estaba despierto, lo supe con una certeza absoluta que me heló la sangre. Él había sentido la cama vibrar, había escuchado el zumbido amortiguado. Sabía que su mujer estaba a su lado, dándose placer con una máquina porque él no la tocaba, y no hizo nada. No se dio la vuelta para abrazarme, no se dio la vuelta para indignarse, ni siquiera se movió para fingir que se acomodaba. Se quedó allí, rígido, tenso, esperando a que yo terminara, esperando a que el incidente pasara para poder seguir ignorando la realidad. Su inacción fue más violenta que cualquier golpe. Decidió que era más fácil hacerse el dormido que enfrentar la mujer hambrienta que tenía al lado. Esa noche no dormí, me quedé mirando su nuca, sintiendo como la humillación se transformaba en algo más frío, más duro, algo parecido al odio, o quizás a la indiferencia absoluta. Si él podía ignorar eso, podía ignorarlo todo. Nuestro matrimonio no estaba enfermo, estaba muerto, y nosotros éramos dos forenses viviendo dentro del cadáver. Cuando sonó la alarma a las 7 de la mañana, yo ya estaba levantada, pero no estaba en la cocina. No había olor a café recién hecho, ni tostadas, ni zumo de naranja. Estaba sentada en el sillón del salón, vestida con ropa de calle, mirando por la ventana. Escuché sus pasos bajando la escalera, pesados, lentos. Entró en la cocina y el silencio de la cafetera debió sorprenderle. Se asomó al salón y me vio. ¿No hay café?, preguntó. Su voz sonaba ronca, y por primera vez en años, detecté una nota de inseguridad. No me miró a los ojos. Su mirada rebotó en mi hombro y se perdió en la alfombra. Me giré lentamente. Se acabó el café, dije. Mentira, el bote estaba lleno. Bueno, desayunaré cerca de la oficina. Se ajustó la corbata con nerviosismo. Sabía que yo sabía que él sabía. El aire entre nosotros estaba tan cargado de electricidad estática que casi se podían ver las chispas. Ricardo. Lo llamé antes de que cruzara la puerta. Se detuvo, pero no se volvió del todo. ¿Qué? Dejé algo en tu mesilla de noche. Creo que deberías verlo antes de irte.
Se tensó, sus hombros subieron 1 centímetro hacia sus orejas. No preguntó qué era, no dijo nada, simplemente asintió. Dio media vuelta y subió las escaleras de nuevo. Escuché sus pasos en el piso de arriba, el crujido de la madera del pasillo. Imaginé la escena, él entrando al dormitorio, la luz de la mañana entrando por las persianas a medio subir, y allí, sobre la madera pulida de su mesilla, justo al lado de su reloj y sus gafas, el masajeador blanco, fuera de su caja, sin esconderse, con las pilas nuevas puestas, un monumento de plástico a nuestro fracaso. No era una invitación, era una declaración de hechos. Esto es lo que me toca cuando tú no estás, y tú nunca estás. Tardó 2 minutos en bajar. Cuando volvió al salón, su rostro estaba pálido, casi gris. Tenía esa expresión de alguien que acaba de ver un accidente de tráfico y no puede borrar la imagen de su cabeza. ¿Por qué haces esto, Elena?, susurró. Ya no había hastío en su voz. Había dolor, un dolor genuino, infantil. Porque las pilas se agotan, Ricardo, le contesté, manteniendo la voz tranquila, terriblemente tranquila, y yo me he cansado de recargarlas sola. Me miró durante unos segundos interminables. Abrió la boca para decir algo, quizás para defenderse, quizás para atacar, pero la cerró. No tenía argumentos. La evidencia estaba arriba, en su mesilla. Agarró su maletín con los nudillos blancos de tanto apretar, y salió de casa dando un portazo que hizo temblar los cristales de la vitrina. Me quedé sola en el silencio de la casa, pero esta vez, el silencio no me aplastaba. Me sentí ligera, había detonado la bomba. Ya no había secretos, ni ruidos bajo las sábanas, ni mentiras piadosas. Todo estaba roto, esparcido por el suelo, visible. Pasé la mañana limpiando la casa, pero no como lo hacía siempre. No limpié para él, limpié para mí. Saqué su ropa del armario y la puse sobre la cama. No la doblé, solo la amontoné. Necesitaba ver el espacio vacío. A mediodía, el teléfono fijo sonó. No lo cogí. Sabía que era él. Sonó 3 veces y paró. A las 4 de la tarde, recibí un mensaje en el móvil. Tenemos que hablar. Llego a las 7. Leí el mensaje y sentí un vacío en el estómago. Tenemos que hablar. La frase cliché del final. Miré el reloj. Tenía 3 horas. 3 horas para decidir si esa conversación iba a ser una rendición o una guerra. Subí al dormitorio. El aparato seguía en su mesilla, tal como él lo había dejado, pero ahora parecía inofensivo, solo un objeto más. Lo cogí, le quité las pilas. Pesaba menos. Me senté en el borde de la cama, en su lado, y esperé. Sabía que cuando esa puerta se abriera a las 7, la mujer que había comprado pilas en el supermercado ya no existiría. Lo que no sabía era quién iba a ocupar su lugar, y lo que iba a suceder esa noche, cuando Ricardo volviera dispuesto a romper su silencio, cambiaría el rumbo de mi vida de una forma que ni siquiera yo, con toda mi rabia acumulada, podría haber anticipado. Las 7 en punto. La llave giró en la cerradura con un chasquido metálico que resonó en toda la casa como un disparo de salida. Yo estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, inmovilizada por esa calma extraña que precede a los desastres naturales. Ricardo entró. No traía el maletín, no traía la chaqueta del traje. Se había quitado la corbata y tenía el primer botón de la camisa desabrochado, dejando ver un cuello tenso, con las venas marcadas. No fue a la cocina. No encendió la televisión. Caminó directo hacia el salón y se detuvo frente a mí, pero a una distancia prudencial, como si yo fuera un animal salvaje que pudiera morder. Nos miramos. Por primera vez en años, nos miramos de verdad. No había pantallas de por medio, ni cansancio fingido, ni rutinas amortiguadoras. Solo él, yo y la verdad invisible flotando entre nosotros. Lo he guardado, dijo. Su voz era apenas un hilo, carente de la autoridad que solía proyectar. ¿El qué?, pregunté, aunque sabía la respuesta. El aparato. Lo he guardado en el cajón.
Asentí. El silencio se estiró, denso y pegajoso. Ricardo se frotó la cara con ambas manos, un gesto de agotamiento profundo que lo hizo parecer 10 años más viejo de golpe. Se sentó en el sillón frente a mí, hundiendo los codos en las rodillas y juntando las manos, mirando al suelo. Te oí anoche, confesó sin levantar la vista. Sentí una punzada en el estómago, pero no me moví. Lo sé, dejaste de roncar. No solo dejé de roncar, Elena, dejé de respirar. Levantó la cabeza y sus ojos estaban rojos. No lloraba, pero había una humedad contenida, una vergüenza masculina y dolorosa que me desarmó un poco. Cuando escuché ese ruido, ese zumbido, hizo una pausa, buscando las palabras, tragando saliva. Sentí alivio. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier insulto. ¿Alivio?, repetí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Sí, alivio, admitió, y su voz se quebró. Alivio porque no eras tú pidiéndome algo que no sabía si podía darte. Alivio porque te estabas encargando tú sola y yo podía seguir fingiendo que dormía, que no pasaba nada, que no estoy vacío por dentro. Se hizo un silencio sepulcral. Ahí estaba, la confesión más brutal y honesta que me había hecho en 15 años. No era falta de amor, o al menos, no solo eso, era miedo. Era la impotencia de un hombre que se había desconectado de su propia vitalidad y que se sentía amenazado por la de su mujer. Me sentí una basura 5 segundos después, continuó, mirándose las manos. Me di cuenta de que mi mujer tenía que recurrir a una máquina con pilas porque su marido es incapaz de tocarla. No porque no quiera, Elena, sino porque he olvidado cómo hacerlo. He olvidado cómo ser algo más que el que paga las facturas y saca la basura. Me levanté despacio. Mis piernas temblaban. No sentí ganas de abrazarlo, ni de perdonarlo inmediatamente. Sentí una tristeza infinita, pero también una claridad meridiana. La humillación de la noche anterior, la de las pilas agotadas en mitad del placer, ya no me parecía tan grande comparada con la humillación de él, admitiendo su propia parálisis emocional. No quiero tu alivio, Ricardo, dije suavemente, pero con firmeza, y no quiero tus excusas. Compré ese aparato porque tenía hambre. Hambre de piel, de sentirme viva, y si tú estás vacío, eso es algo que tienes que arreglar tú. Yo no puedo llenarte, y no voy a apagarme yo para que tú te sientas cómodo en tu oscuridad. Él asintió, derrotado. Lo sé, ¿y ahora qué?, pregunté. Ricardo respiró hondo y se puso de pie. Dio 2 pasos hacia mí y se detuvo. Extendió una mano, dudando, y me rozó el brazo. Su tacto era tibio, vacilante. No hubo electricidad, ni magia. Fue el contacto torpe de 2 desconocidos que intentan recordar un idioma antiguo. No lo sé, dijo, pero no quiero que vuelvas a necesitar pilas para sentir que existes en esta casa. Voy a intentarlo. No sé si podré, Elena. Soy un animal de costumbres y estoy oxidado, pero voy a intentarlo. Esa noche no hubo sexo de reconciliación. Hubiera sido falso. Una actuación teatral para tapar la herida. Cenamos algo rápido, casi en silencio, pero fue un silencio diferente, un silencio atento. Él me pasaba la sal antes de que yo la pidiera. Me preguntó por el libro que estaba leyendo. Pequeños gestos, migajas, quizás, pero migajas de un pan que parecía estar empezando a hornearse de nuevo. Al acostarnos, la distancia en la cama seguía ahí, 30 centímetros de sábana fría, pero entonces, en la oscuridad, sentí su mano buscando la mía bajo el edredón. Me agarró los dedos con fuerza, como quien se agarra a un salvavidas en medio del océano. Me quedé despierta mucho rato, sintiendo el calor de su mano y escuchando su respiración, que esta vez no era un ronquido, sino un ritmo suave y consciente. Pensé en el masajeador guardado en el cajón, sin pilas. Probablemente volvería a usarlo algún día. No iba a renunciar a mi placer, ni iba a ponerlo todo en manos de Ricardo. Había aprendido la lección. Mi bienestar no puede depender de que las baterías de otro estén cargadas.
Pero esa noche, mientras apretaba la mano de mi marido, entendí que la verdadera vibración, la que sacude los cimientos y te cambia la vida, no viene de un motor eléctrico, viene de la valentía de romper el silencio, de decir aquí estoy, y de aguantar la mirada cuando la verdad duele. Las pilas se habían muerto, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, yo estaba completamente encendida. Esta historia no termina aquí, hay relatos que nunca pude subir al canal. El enlace está en la descripción.